Doctor, adelante. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a compartir sobre este proyecto y los trabajos que venimos realizando relacionados al proyecto. Entonces, como una primera parte, les voy a presentar, me he atrevido a colocar ese título, el potencial de ecosistemas andinos para estudiar procesos ecológicos en un contexto ambiental cambiante, un poco amplio, debido a que algunos trabajos que venimos realizando siempre surgen preguntas cada vez más difíciles de responder, y considerando también un contexto ambiental cambiante, bastante dinámico. Entonces, creí necesario compartir con ustedes estas inquietudes y de cómo podemos aprovechar nuestros ecosistemas que nos ofrecen unas condiciones naturales para responder esas preguntas. Entonces, la presentación va a estar más o menos estratificada en que en la primera parte un poquito vamos a explorar esas condiciones que nos ofrecen los ecosistemas andinos, compartiendo algunos trabajos que venimos realizando, luego algunos problemas que están ocurriendo en los ambientes, en los ecosistemas andinos. Después hablaré un poco, presentaré en sí el proyecto y cuáles son los objetivos y el área donde vamos a trabajar. Entonces, los Andes está conformado por una cadena montañosa que atraviesa del sur al norte de Sudamérica, ¿no? Y una de las características más generales o principales es que los ecosistemas montañosos tienen una gradiente elevacional, un gradiente altitudinal, y esa variación altitudinal, esa variación geográfica, presenta ciertas características climáticas y bióticas. Por ejemplo, explorando algunos factores abióticos, como la temperatura, uno de los factores climáticos más importantes en el desempeño de los organismos, al menos en los ecosistemas terrestres, disminuye con la elevación, bastante asociada al aumento de la elevación. Entonces, en la parte más baja de las montañas encontramos climas más cálidos, y conforme vamos aumentando de altitud, entonces la temperatura disminuye en forma lineal. Y lo interesante es que esa variación de temperatura, aquí en esta figura les muestro los datos de variación temporal de la temperatura desde los 2.135 metros de elevación de color rojo hasta los 3.812 metros de elevación de color celeste más claro. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que esa variación de temperatura temporal es similar en todas las elevaciones. Entonces nos genera una condición con variación similar en todas, al menos en una cordillera, lo que podremos aprovechar más adelante. Voy a comentar de que para estudiar, justamente para entender los distintos procesos ecológicos que siguen, que aún desconocemos. Otro factor importante que cambia, aunque sin un patrón marcado con respecto a la elevación, es el suelo. Y el suelo es un recurso importantísimo para distintos organismos, como la biota del suelo, importante también, que sirve para distintos procesos, distintos servicios como el ciclaje de nutrientes, pero importantísimo también para las plantas, ¿no? Y aquí como un ejemplo les muestro esa variación de los factores de la propiedad tanto física como química del suelo en distintas elevaciones, aunque vuelvo a recargar como no en un patrón marcado como la temperatura. Otros factores
también también cambian con la elevación, como la precipitación, aunque también no sin un patrón claro, entre 1000 a 1500 metros de elevación es donde ocurre mayor precipitación, de ahí disminuye a mayores elevaciones. La presión de vapor de agua también cambia, disminuye a mayor elevación, presión atmosférica, la radiación, entonces distintos factores que está cambiando conforme con la variación altitudinal, ¿no? Y eso se refleja en la composición, en la diversidad de especies. Es una tendencia general también que tanto los animales, insectos, aves, mamíferos, así como los árboles, especies de árboles, la riqueza de árboles también disminuye con la elevación. Y ese patrón es independiente o es general para distintos lugares, por ejemplo aquí para Perú, para Ecuador, para Bolivia, entonces independientemente a la latitud. Lo interesante es que el rango de distribución de las especies en un gradiente altitudinal, al menos en las especies de árboles, para la mayoría de las especies de árboles ese rango es bastante estrecho, por lo tanto tenemos una alta diversidad. Este artículo, seguro muchas veces ya han visto, muestra que esta cadena montañosa, los Andes, es un hotspot de biodiversidad prioritaria para la conservación. Pero esa alta biodiversidad que tenemos en estos ecosistemas andinos está siendo amenazada por distintos factores como el cambio de uso del suelo, disturbios antrópicos, el cambio climático, el calentamiento global en ecosistemas andinos está aumentando la temperatura a una tasa mayor al promedio mundial. Entonces, la respuesta de los organismos, a los agricultores, la población misma, a esos cambios acelerados es aún poco conocido. Y los Andes, con esa variación de factores climáticos, bióticos que les introduje en las anteriores presentaciones, en los anteriores slides, podemos aprovechar para que en estos ecosistemas, o mejor dicho, estos ecosistemas podemos usar como un laboratorio ecológico natural, y eso es lo que nos hemos atrevido para presentar, para ofrecer estas características para que en el ambiente natural podemos hacer experimentos y entender esas preguntas tan generales que pueda ayudar a la gestión de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. Aquí representando los cambios en la comunidad de herbívoros, en este caso las características abióticas como el suelo y la temperatura que les venía comentando, y la variación de esos factores en un contexto de cambio climático. Entonces los organismos que se están registrando, los efectos o la respuesta de los organismos que se vienen registrando es que las especies están migrando. Entonces es una posibilidad de respuesta de los organismos al cambio climático, y la otra opción es que no tengan la capacidad de migrar las especies y por lo tanto van a soportar esos cambios climáticos que en un futuro pueda ocurrir en el lugar de donde está ocurriendo actualmente, como el aumento de temperatura. Entonces, y por lo tanto mayor presión de herbívoros, porque a menores elevaciones existe mayor cantidad, o sea, mayor diversidad y mayor abundancia de esos organismos que interactúan, ¿no? Entonces, esa situación podemos simular, por ejemplo, que para simular la migración, el factor que va a cambiar, los organismos cada vez a mayor elevación van a
crecer, entonces el factor que cambia es el suelo. Podemos traslocar y realizar ese experimento en un ambiente natural. Y para simular la tolerancia, trasplantar a menores elevaciones o llevar los organismos a menores elevaciones y generar ese experimento en un ambiente natural que juntamente con ese cambio de factor va a estar simulando la variación de los otros factores. Y ese tipo de experimentos se puede realizar, por ejemplo, para intentar responder qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con la biota del suelo, los cambios en las interacciones como la competencia, los cambios en las interacciones como la polinización, herbivoría y otros factores, otros tipos de interacciones a nivel poblacional o a nivel comunitario para las dos situaciones. Entonces, y además, entendiendo la distribución de las especies, podemos también simular las posibilidades de esa migración que está ocurriendo de las especies a mayores elevaciones, si está ocurriendo de forma sincrónica o de forma o asincrónica, de forma que ese ensamblaje de comunidades pueda estar siendo alterada. Todas esas preguntas es aún desconocido o muy poco conocido y requieren de un estudio cada vez más necesario entender esas cuestiones para proponer propuestas de gestión en cuanto a la conservación, protección y qué es lo que va a ocurrir más a futuro, ¿cierto? Entonces, hemos hecho un experimento como lo que les presenté, utilizando el maíz y el Solanum tuberosum, la papa, para simular esas dos situaciones. Si los agricultores si migran a mayores elevaciones de sus cultivos, ¿qué es lo que va a pasar? O si continúan cultivando en un clima futuro, ¿qué es lo que va a pasar también, ¿no? Este experimento hemos realizado de forma la novedad del experimento en realidad es el diseño metodológico. En el estudio mismo no hemos usado ningún equipo sofisticado, fue solamente conteo y estimación, pero aún así salió en la tapa de una de las revistas más de mayor impacto en el área del cambio climático, justamente por la novedad del diseño experimental. Entonces, con eso quiero llamarle la atención que aquí tenemos nuestro ecosistema, nos ofrece una gran variedad de ecosistemas, una gran variedad de ecosistemas naturales en el que podamos aprovechar y realizar estudios, investigaciones que nos puedan responder preguntas importantes, actuales, para proponer estrategias de gestión y de adaptación y mitigación al cambio climático, por ejemplo. Y salió en varios prensa popular también, de difusión. También hemos hecho con especies silvestres, un árbol bastante común en los bosques montanos, que también hemos encontrado que en el resumen, pero ahí está el artículo para quienes quieran leerlo, que en resumen hemos encontrado que las condiciones óptimas dentro de su rango de distribución, aquí está el rango de distribución, la sobrevivencia del rango de distribución en la parte más alta de la especie, en la parte más alta de su rango de distribución de la especie, en la parte media y en la parte más baja de su rango de distribución, la probabilidad de sobrevivencia está migrando para su rango de distribución más alta. Entonces, ahí está ocurriendo algún problema también para estudiarlo, ¿cierto? O también se puede aprovechar esta variación altitudinal de las condiciones climáticas para
estudiar los rasgos funcionales, por ejemplo, de las especies de esa forma, porque, como indicadores de qué es lo que, cuál es la capacidad de respuesta o tolerancia de las especies o la capacidad de tolerancia a los cambios ambientales. Otros factores que están, o otros problemas ambientales que están ocurriendo en los Andes son los incendios, la deforestación, ya mucho sabemos sobre eso, y el problema es que está cada vez intensificándose. Este mapa, por ejemplo, a la derecha nos muestra la ocurrencia de los incendios en los 3 últimos meses. Entonces, como verán, es bastante intenso. Cada punto representa una ocurrencia de incendio y eso afecta al ecosistema. Y como respuesta se está dando, entre varias otras estrategias, las plantaciones, las reforestaciones. Pero en esas estrategias de recuperación ambiental también hay algunas preguntas que quedan aún vacías. Por ejemplo, una gran extensión de esa reforestación, de recuperación de la cubierta vegetal, se está realizando con especies exóticas como pinos y eucaliptos. Y en esas prácticas de reforestación aún desconocemos con exactitud cuál va a ser el efecto en distintos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la regulación hídrica, qué efecto va a generar, por ejemplo, en la conservación de la biodiversidad y del suelo, los servicios directos e indirectos de estas plantaciones que están ocurriéndose. Que principalmente en los cambios en los procesos ecológicos de estas plantaciones se va a verse a un largo plazo. Entonces, esas preguntas continúan siendo vacías o faltan responder, ¿cierto? Un estudio que hemos hecho más de revisión muestra que, por ejemplo, la captura y almacenamiento de carbono, que es uno de los servicios de las plantaciones forestales, en sistemas de plantación forestal es bastante mínima y es visto a corto plazo. Hasta los 30 años no hemos encontrado un trabajo que vaya a 30 años. Eso es esperado porque las plantaciones forestales están diseñadas para aprovechamiento comercial y por lo tanto, dependiendo qué especie es, pueda cumplir ese servicio de almacenamiento de carbono o no, dependiendo de la retribución económica que la población o el agricultor también pueda percibir. Hay un trabajo que muestra que, por ejemplo, en caso de eucaliptos, el agricultor prefiere vender porque gana más para las pollerías como leña que dejarlo en pie para que continúe almacenando el carbono, por ejemplo. Entonces, esas contradicciones hay en otros tipos de servicios, por ejemplo, en la conservación de biodiversidad. Estas plantaciones presentan estructuras más simples, y por tanto ofrecen menor calidad de hábitat para los animales, para los organismos nativos, principalmente más para especies generalistas. Y en la regulación hídrica hay algunos trabajos que vienen mostrando efectos negativos, incluso hay un estudio que sugiere que puede reducir la recarga hídrica hasta en 3 veces cuando son reemplazados en pajonales nativos. Pero en general, estos son sugerencias por ahora. Faltan datos que nos puedan decir a ver cuánto es el efecto en cada uno de esos servicios, cuáles son los beneficios, porque una de las ventajas o una de las motivaciones para promover estas plantaciones en grandes extensiones es, por ejemplo, en la producción de hongos que pueda favorecer para los pobladores locales y generar ingresos adicionales, principalmente en las comunidades rurales pobres, y de esa forma aprovechar esa plantación, además de la madera, ese servicio indirecto de producción de hongos. Pero también hay un problema que hemos detectado, que ese proyecto no está siendo acompañado
para aprovechamiento, tanto en gestión de producción como en la cosecha y comercialización de estos productos, de los hongos específicamente. Y por lo tanto, no hay tecnología actualmente en la gran mayoría de los sitios donde existen las plantaciones de pino para producir y procesar adecuadamente estos productos de los hongos. Y la comercialización también es bastante tradicional, bastante rústica, ¿cierto? Entonces, ese beneficio tampoco está siendo aprovechado adecuadamente. Y nuestro proyecto, o mejor dicho, la idea o la pregunta es que si esos beneficios compensan los posibles impactos que podría estar generando estas plantaciones en los servicios ecosistémicos que pueda estar favoreciendo o afectando. Lo cierto es que la promoción de plantaciones para aumentar las plantaciones de pinos, especialmente, está siendo incentivado continuamente. Por ejemplo, los órganos de gobierno también van generando este esfuerzo de aumento de plantaciones de pino. Por ejemplo, aquí un ejemplo, nomás les coloco una noticia que el CERFO, el Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre, promovió la plantación forestal de 150.000 árboles de pino con objetivos que permitan generar disponibilidad de agua. Nosotros con los estudios que hemos revisado tenemos cierta duda de que ese objetivo pueda cumplir principalmente a largo plazo. Pero faltan datos, como os vuelvo a comentar, para que podamos sustentar esas previsiones, ¿no? Y ahí, motivados por esos cuestionamientos, es lo que hemos propuesto este proyecto de valoración de beneficios e impactos de las plantaciones de pino, que nos pueda generar información suficiente, robusta, como para proponer implementar una estrategia de manejo y aprovechamiento eficaz, de forma que los beneficios puedan potencializarse y los posibles impactos puedan disminuirse, puedan reducirse. Entre los objetivos de nuestro proyecto están dos grandes dos partes, está separado por dos partes. Un bloque de generación de conocimientos básicos aplicados para entender, analizando las características ecológicas, sociales y económicas de las plantaciones de pino en la región andina del Perú, que nos va a permitir generar información robusta para proponer una gestión eficaz de estas plantaciones para el beneficio de las comunidades, principalmente rurales aledañas, ¿no? Y el segundo grupo es más aplicado, más direccionado a la producción de hongos, para entender cuáles son los factores que están influyendo para mayor o menor productividad de los hongos, y cuáles son los factores que influyen a que ese beneficio pueda ser mejorado en cuanto a la calidad y así generando también mayor retribución a la población rural, que pueda mejorar su situación socioeconómica, ¿no? Para cumplir esos objetivos nos hemos juntado un equipo multidisciplinar en el que estamos brevemente voy a nombrar cada uno de los integrantes. Yo estoy como investigador principal del proyecto, que hemos empezado el mes pasado la ejecución. Está la doctora María Holgado, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que ya hace varios años viene trabajando, estudiando los hongos comestibles. El doctor Omar Parizapana, de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta,
que trabaja con ecología de montaña a través de sensoramiento de remoto, que nos va a permitir caracterizar, a ver en qué ecosistemas se están realizando esas plantaciones de pino en los Andes. Está el doctor Juan Cadillo, que va a presentar de aquí a poco su presentación, vamos a escuchar. El doctor Ives Jopla, que trabaja más en la parte de empaquetamiento, generando biofilms o empaques biodegradables. Entonces, está el licenciado también en física Fred Montalvo para diseñar la fabricación y de un destilador de hongos como un aporte tecnológico de nuestro proyecto. Está el doctor Robert como gestor tecnológico y licenciada Evelyn como gestora del proyecto. En el proyecto está incluido mejor dicho, está considerado para incluir 2 tesistas de maestría. Si alguien está interesado, también nosotros estamos interesados para integrar, porque necesitamos trabajar, generar para empezar a realizar los trabajos de campo, que cubre todos los materiales de trabajo, viáticos y un incentivo económico también de 2.000 soles por 18 meses. El área de estudio vamos a realizar en 3 sitios en los Andes, en Huanta en Ayacucho, en Huamburque en Apurímac y Ocongate en Cusco. Muchas gracias. Bien, a continuación, un momento, vamos a presentar al siguiente expositor, que es co-investigador del proyecto, el doctor Juan Cadillo Benalcázar, doctor en Ciencias y Tecnología Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de su experiencia laboral, trabajó en el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental en España, en proyectos con la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, el Instituto Jens Hutton de Escocia y la Universidad de Bergen en Noruega. En la actualidad, el doctor Cadillo es responsable de investigación de posgrado de la Universidad Científica del Sur e investigador asociado del CITBM, Centro de Excelencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor va a presentar la conferencia comprendiendo la interacción del sistema socioeconómico. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Richard por la presentación que nos ha dado, y como dicen, este proyecto tiene por una parte un componente ecológico y por otro lado un componente que está vinculado al tema socioeconómico. Entonces yo voy a trabajar dentro del proyecto con lo que corresponde al sistema socioeconómico y la interacción que hay con el sistema ecológico, ¿no? Lo que yo les vengo a hablar ahora a ustedes es sobre relaciones. Al final muchas veces no entendemos específicamente todas las consecuencias que pueden llevar una actividad sobre el sistema ecológico y cómo eso nos puede a nosotros influenciar de alguna manera. Ya lo estamos viendo en el cambio climático, pero vamos a ver cómo estas acciones pueden manejarse en diferentes escalas. Entonces aquí el punto central de esta presentación que les voy a hacer es sobre, uno, relaciones, y el otro sobre escala. ¿Esto me escucha mejor? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas letras, pero ¿cuál es el punto aquí? Que en el 2020 fue un año clave para el ecosistema y en general para la sociedad en sí, porque en teoría se cumplieron las fechas y los plazos para 3 grandes objetivos. Lo primero, los objetivos de desarrollo sostenible; el objetivo de la Declaración de Nueva York sobre los bosques; y el tercero sobre la meta 5 de Aichips sobre la diversidad biológica. Miren, estamos en el 2023 y lastimosamente ninguno de los objetivos se han cumplido. Tenemos un grave problema y muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son las repercusiones que puedan darnos. Ya lo vemos en el caso del cambio climático, lo vemos ahorita actualmente en la sequía que hay, que seguramente los estudios señalan de que vayan a ocurrir
con mayor frecuencia y sobre todo con mayor intensidad. En este sentido es importante un poco entender cómo ha ido cambiando la sociedad humana en respecto al sistema ecológico. ¿Por qué? Porque hay una integración muy fuerte. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver en este gráfico? En este gráfico de aquí podemos ver cómo prácticamente la población humana se ha ido aumentando en los últimos ciclos, ¿no? Mientras que si nosotros comparamos la cantidad de tierra arable que nosotros utilizamos para producir nuestros alimentos y otras actividades, ha ido disminuyendo. Sin embargo, hay un factor muy importante, que son los recursos naturales que nosotros utilizamos. Aquí en este gráfico, ¿qué podemos ver? El consumo de energía. Y vemos que prácticamente el consumo de energía y el crecimiento de la población están yendo hacia arriba. Pero evidentemente nosotros vivimos en un mundo biofísico, en un mundo con límites. Muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la curva entre lo que es la etapa preindustrial y la etapa postindustrial, cómo ha ido aumentando esta demanda de recursos como la energía. Sin embargo, el aspecto económico juega muy importante también. Todos los días escuchamos en la radio, estamos, por ejemplo, en este momento en una etapa de recesión económica y evidentemente nos preocupa, pero algunas veces nos olvidamos de que vivimos en un mundo finito, ¿no? Y esto es la dirección esperada de crecimiento económico. Siempre tenemos que crecer y evidentemente a una tasa esperable de un 3% por año y por siempre. La pregunta es ¿hasta cuándo por siempre podemos crecer? Y esto es muchas veces cosa que nosotros no nos ponemos a pensar y solamente vemos el aspecto económico y no el aspecto ecológico. Y entonces este proyecto también lo que quiere demostrar un poco cómo es esta interacción. Voy a dar ejemplos a otra escala, pero al final trataré de aterrizarlo a lo que queremos llegar. Este gráfico de aquí, que nosotros vemos aquí, es un gráfico que comúnmente aparece en un libro de economía general. Aquí cualquier libro de texto de economía y este gráfico de aquí ha sacado sobre una página que está muy orientada sobre lo que es la economía circular. Y vemos que prácticamente en ese gráfico se elimina lo que es la naturaleza. No hay naturaleza allí. Solamente vemos empresas, servicios, hogares y ese mismo circular. ¿Y dónde está la naturaleza allí? Al final vivimos de la naturaleza, porque al final son la naturaleza la que nos viene y realmente nosotros vivimos en una interacción con el sistema ecológico en la cual realmente la naturaleza es la que nos proporciona a nosotros una serie de recursos, pero no solamente nos da recursos en el sentido de energía, suelo, materiales para lo que es la construcción, por ejemplo, sino también es nuestro vertedero. Entonces tenemos el problema de que cuando la capacidad de asimilación de residuos y de emisiones de este ecosistema lo estamos llevando al límite y sobrepasa este límite, habrá el punto del no retorno. Y esto es una grave preocupación que tenemos en cuenta. En este sentido, vamos a dar un ejemplo que para que todo el mundo pueda entender de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio muy famoso que señala cuál va a ser la demanda de alimentos en el futuro, ¿no? Este es un estudio que señala que aproximadamente para el 2050 se requerirán entre el 100 al 110% más de alimentos de lo que se producen en ese año de referencia, ¿no? Algunos estudios lo han bajado al 60, pero hay algunos elementos que se tienen que tomar en cuenta como base del estudio, ¿no? Sin embargo, es importante tener esto. Cada vez vamos a hacer más población, no en todas partes igual. En América Latina y en los países en desarrollo seguramente habrá una mayor población. Pero también comeremos, ¿no? Todos tenemos que comer al fin y al cabo. Pero también hay otro problema, que también estamos llegando a la capacidad biológica que tienen los organismos para poder crecer. Tenemos un límite biofísico también nosotros. Y evidentemente el rendimiento de los alimentos también lo tiene. Entonces es evidente que alguna vez puede haber un desacoplamiento entre lo que queremos y lo que podemos. Y es importante tener en cuenta. A fin y al cabo, los sistemas socioeconómicos y el sistema ecológico son sistemas complejos, y que muchas veces generan problemas que a la larga cambian de dimensiones y cambian de escalas.
Entonces vemos, por ejemplo, que también en el sistema alimentario, que está muy vinculado con los sistemas ecológicos, especialmente, que es prácticamente la interfaz que hay entre el sistema socioeconómico y el sistema ecológico, también hay elementos que hay problemas también, ¿no? Por ejemplo, hay protestas, por ejemplo, pero también tiene un impacto muy importante ¿en dónde? En la biodiversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto fue una noticia muy importante donde señalaba que más o menos 1 millón de especies están en riesgo de extinción. Evidentemente, cada una de estas especies cumple un rol, una función dentro del ecosistema. Si perdemos algunas especies, evidentemente se reorganizará todo ello y va a tener un mayor impacto. Entonces, por eso es importante entender cuáles son prácticamente estas relaciones de consumo, abastecimiento, producción externa, producción local, porque entendemos que nuestro país como tal, o el contexto que estamos utilizando de referencia no está solo, sino depende de otros. Lo vemos prácticamente en las exportaciones o las importaciones de alimentos, que es un ejemplo mucho más fácil y sencillo de entender. Entonces, vemos que prácticamente hay dos tipos de causalidades. Una, la causalidad que se puede tomar de referencia desde hacia abajo, desde el consumo, cómo afecta al ecosistema, y evidentemente el ecosistema, cómo afecta al consumo. Nosotros podemos ahorita dar un claro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han comido machas? ¿No? Machas. Ahora ya no hay machas. Es muy difícil encontrar porque ya prácticamente hemos determinado que nuestro ecosistema ya no lo puede proporcionar como antes. Entonces, evidentemente esta es una causalidad de hacia arriba, porque ya el ecosistema nos ha puesto una limitación por el sobreuso. Ya no podemos, hemos cambiado nuestro hábito de comer machas por otro. Por otro lado, también hay el efecto adverso, sobre cómo nuestro consumo también afecta al ecosistema, ¿no? Como por ejemplo el consumo de carne, ¿no? Que ahora es muy famoso, de que tiene un impacto muy importante. Y lo podemos ver fácilmente como ocurre en Brasil con el crecimiento de la soya, que al final la soya se utiliza ¿para qué? Principalmente para pienso animal, que termina en donde? En Europa, ni siquiera lo comen los brasileños. Entonces, es un aspecto importante de que existen estas relaciones y cómo estas relaciones van a impactar en nosotros mismos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de también esto, cómo puede influir en las políticas, porque esto también tiene unas referencias en el aspecto de cómo los estudios pueden dirigir políticas y cómo estas políticas pueden realmente afectar al ecosistema y externalizar los problemas hacia otro lado. Aquí pongo yo el caso de Europa porque de repente muchas veces como investigadores vemos a los países desarrollados como Estados Unidos y Europa en general como ejemplos a seguir. Pero la pregunta es, ¿realmente muchas veces son nuestro ejemplo a seguir? Seguramente en muchas cosas seguro que sí, pero en otras no tanto. De repente nosotros tenemos la oportunidad en nuestro contexto de cambiar nuestra percepción. Aquí, por ejemplo, vemos en este gráfico cómo el porcentaje que provenientemente de energías renovables que se espera en el sector transporte, porque evidentemente Europa quiere estar a la vanguardia de la sustentabilidad. Entonces ellos dicen, pues vamos a mejorar nuestro porcentaje de energía renovable, ¿no? Por ejemplo, en el año de 2020 tuvieron un target de que el 10% del consumo en el sector transporte debería de provenir de lo que son las energías renovables. Ahora, en la nueva directiva europea que tienen, prácticamente para el 2030 lo aumentan al 14%. Claro, todos decimos está muy bien, claro, sigamos ejemplo, pero también hay que leer la letra pequeña y es importante en este caso tener en cuenta estas relaciones que existen. Por ejemplo, esta es la directiva. Esta es la directiva que está vigente actualmente en Europa sobre lo que es la promoción de lo que son las energías renovables, ¿no? Pero hay un aspecto muy importante en el artículo 27. Mire, el artículo 27 dice, a fin de demostrar el cumplimiento de las cuotas mínimas establecidas en el artículo 25, apartado 1, a la cuota de los biocarburantes y biogás para el transporte producidos a partir de la materia prima denominada en el anexo 9, podrán considerarse equivalente al doble de su contenido energético. De repente preguntó de nosotros de chinos, ¿qué significará eso? ¿No? Pues decía, bueno, ya es aburrido, porque incluso nosotros ni leemos las normas peruanas porque son tan aburridas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes leen la Constitución o las nuevas normas? Ninguno, porque es aburrido, me voy a dormir con eso. Pero al final nos impacta también a nosotros.
Y vamos a ver cómo esto, que puede parecer muy aburrido, cómo puede afectar a otros lugares. ¿Qué significa eso? Miren, este es un ejemplo de Holanda. Aquí podemos ver que prácticamente la energía que proporcionan los biocombustibles, ya que vienen de energías renovables prácticamente en el sector de transportes en Holanda, en los diferentes años, es este color medio naranja. Pero sin embargo, la normativa que les acabo de leer, ¿qué dice? Que si vienen de alguna biomasa o de algún elemento bio, ya que le llaman a todo bio ahora, prácticamente lo pueden multiplicar por 2 y vale. Y aquí lo pueden ver el verde. Simplemente lo están multiplicando por 2. ¿Eso tiene algún tipo de sentido real? No, porque vemos estadísticas que muchas veces la normativa lo dice. ¿Cuál es la justificación? Para incentivar los biocombustibles. ¿Se dan cuenta? Eso que nos parece aburrido ya nos está marcando algo. Nosotros vemos unos indicadores, vemos unos objetivos que se están cumpliendo, y realmente es así. Pues no, ¿verdad? Entonces es importante que leamos, chicos, es importante eso, sobre todo eso. ¿Cómo marca? Y cómo eso puede marcar y cómo puede influenciar en nuestro entorno. Sigamos por el siguiente. Porque claro, al final dicen, vamos a promover las energías renovables en el sector de transporte. Y bueno, uno de los tipos de combustible que más se utiliza en Europa es el diésel, o el tipo de motor que tienen los coches. Ahora yo le veo, miren, este punto rojo que ven ahí es la cantidad de energía que proporcionan los biocombustibles. Casi nada, menos del 5%. Casi nada. En el 2011, prácticamente el apoyo que dio la Unión Europea para este tipo de combustible fue más o menos de 13.000 millones de euros, perdón. Imagínense, no se llega a nada. Pero no solamente cuesta dinero, porque no puede decir, bueno, es su dinero de ellos, da igual. Pero la pregunta es cómo afecta a otros lugares. Sigamos con el mismo ejemplo, ¿no? Este es Holanda, por ejemplo. Este es el país de Holanda, esta es la producción de biodiesel, ¿no? Y prácticamente la principal producción de biodiesel que vino de aceite de palma, que lo pueden ver aquí, ¿no? Este de aquí, este es aceite de palma, este que está aquí, y la mayor parte viene de uva. Y la pregunta es, ¿qué es uva? Pues es el aceite de cocina usado, porque ahora vamos a decir, bueno, hay que buscar la economía circular, darle un segundo valor a las cosas, y bueno, pues el aceite usado también se puede convertir en combustible, en biodiesel, por ejemplo. ¿Ya? Hasta aquí todo suena bien también. Pero ¿qué es lo que pasa? Incluso hay promociones de la Unión Europea para utilizar el aceite de cocina, ¿no? Pero sin embargo, miren, ellos también dan cuenta que el aceite de cocina solamente puede reemplazar el 1.5% de energía del diésel, que es muy poquito para la cantidad de inversión que están haciendo. Pero ¿cuál es el problema? De que ellos no producen tanto biodiesel, porque en este caso el diésel viene de ¿qué? Del aceite de palma. No producen ellos no tienen palma, por el tipo de ecología que tienen, ellos no pueden producir palma. Entonces lo tienen que traer. ¿Y de dónde lo traen? Del sudeste asiático. En esta foto, por ejemplo, vemos que esto era un bosque tropical y ahora se ha convertido en plantaciones de palma. ¿Cuál es el efecto que también tiene? Pues prácticamente esto es un efecto muy importante, la biodiversidad. El caso de los orangutanes fue muy llamativo, porque prácticamente los orangutanes, como en este gráfico de aquí, les están destrozando todo el hábitat, todos sus bosques tropicales simplemente para sembrar palma. Claro, evidentemente estas imágenes, esta publicidad llegó a Europa y evidentemente la presión social le dijo, hey, ya no queremos más aceite de palma porque estamos afectando. Claro, Europa ha visto cómo sus objetivos lo están cumpliendo, ¿no? Pero la pregunta, ¿a qué costo y a costa de quién? Entonces, claro, hubo mucha presión social diciendo, bueno, pues evidentemente ya no queremos aceite de palma, y la presión social ha hecho de que ya prácticamente la directiva europea diga, pues ya no queremos aceite de palma. Perfecto. Todo el mundo contento, feliz. Bueno, ya no hay palma. Es más, está causando esto, pues prácticamente el aceite de palma para producir pues ya es malo, ¿no? Ya no queremos eso. Pero sin embargo, ¿qué ha pasado? El luco sí lo queremos, porque el luco se supone que es un aceite
usado de cocina. Pero ¿qué es lo que está pasando? Evidentemente hay un negocio allí. Entonces, evidentemente las empresas que ya han sido detectadas, que ya están denunciadas por fraude, prácticamente están haciendo pasar el aceite de palma como si fuera aceite de cocina. Y además no solamente eso, sino además tienen la ventaja que lo pueden multiplicar por 2, porque está en el anexo 9. ¿Ven cómo se pueden cambiar las cosas? Cómo se pueden externalizar, y por eso es importante tener en cuenta las relaciones. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han volado en un avión? ¿Sí? Varios, ¿no? ¿Y han visto que más o menos así es la cabina? Sí, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes viajarían en un avión así? No, ¿verdad? Yo no creo que ustedes quisieran volar en un avión con esta característica. Pues evidentemente el punto aquí es que tomar decisiones sobre sistemas complejos es más que tomar pocos indicadores. Se necesitan indicadores que van a diferentes escalas y diferentes contextos. Entonces, hacia allí va prácticamente el proyecto que queremos hacer. Es poder integrar no solamente indicadores económicos, que son importantes, evidentemente que son importantes, pero también indicadores ecológicos también, porque también hay una integración entre lo que es el tema socioeconómico y el tema ecológico. Entonces, el proyecto va de eso, de integrar 3 grandes elementos que hay. El primero, la sociedad; el segundo, el sistema forestal; y el tercero, el sistema agropecuario. Porque al fin y al cabo hay una frontera. Si aumenta la frontera agrícola, afectará a los bosques y viceversa, ¿no? En este sentido, pues, lo que quiero decir es que hay factores internos y factores externos. Disculpen que no se lea, pensé que la pantalla iba a ser más grande. Entonces existen factores internos y factores externos, tomando como referencia nuestro ente de referencia, ¿no? Por ejemplo, podemos entender, si tomamos nuestra referencia como los bosques del norte, de la costa norte del Perú, prácticamente los factores externos vendría a ser el consumo de pollo a la brasa de lino. Porque ¿de dónde viene el carbón? Vienen de esos bosques. Pero también pueden haber otros factores que también son, eso es un externo y otro es un factor interno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la comunidad crece mucho? Pues si la comunidad crece mucho, ¿qué va a pasar? Necesita espacio, lo vemos a diario aquí. Entonces también vamos a afectar al sistema económico. Entonces es importante tener en cuenta esta clase de factores, tanto externos como internos. Y en este sentido hemos trabajado, ya tenemos un poco de experiencia, porque aún todavía es un camino muy largo por recorrer, con Richard, sobre cómo entendemos aquí. Entonces, en este proyecto que previamente habíamos trabajado y que prácticamente ha servido de semilla para este nuevo proyecto que estamos haciendo, es tratar de entender cómo, por ejemplo, funcionan estos sistemas. Entonces aquí, este es un poco el modelo que estamos aplicando, ¿no? El modelo de que hay uno, en este que vemos a colores aquí, este que vemos a colores aquí prácticamente es nuestra zona de referencia. Esto es cómo las interacciones externas pueden ir afectando a este ecosistema, a este sistema de referencia, y aquí vemos el sistema ecológico, que en este caso estaba diferenciado en 3 grandes componentes. El primero, que es el bosque primario; el segundo, el bosque secundario; y el tercero, que es el sistema agropecuario. Entonces existen unas interacciones entre ellos y que estas dinámicas cambian durante el tiempo. Vemos, por ejemplo, un factor importante. ¿Cuál es el factor importante? En este caso fue el estudio que aplicamos nosotros en Guayopata. En Guayopata es una zona que está en el Cusco y que era muy importante por la producción de té. Sin embargo, a lo largo del periodo, a lo largo del tiempo, pues prácticamente los problemas económicos, los problemas que ha habido del terrorismo, que ya lastimosamente están en nuestras memorias, ha hecho que la población disminuya. ¿Qué es lo que pasa cuando la población disminuye? Porque evidentemente ha habido una migración al campo. Si hay una migración del campo a la ciudad, pues prácticamente estas zonas que antiguamente estaban destinadas a la parte agropecuaria se van abandonando y aumenta que un bosque secundario, ¿no? Que si se deja con el tiempo puede pasar a un bosque primario. Pero sin embargo, esto también se puede revertir simplemente por cuestiones políticas.
ejemplo, en este prácticamente era como nosotros hemos desarrollado unos indicadores para tener en cuenta cómo funcionan esto y cuál es la interacción que hay entre lo que son los bosques con los sistemas socioeconómicos. Por ejemplo, como yo le digo, como ya hay poca gente, prácticamente los bosques secundarios estaban surgiendo más, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Que también es una zona donde se produce mucho té. Entonces, para producir té, ¿qué se necesita? Energía. ¿Para qué? Para hacer el secado del té. ¿Qué utilizan los pobladores allí? Leña. Entonces, ahí también vemos que ahora, evidentemente, porque la producción es muy baja, la producción evidentemente y la población no es tan grande tampoco, pues evidentemente está en un estado, se puede decir, de recuperación de los bosques. Pero sin embargo, en unos años atrás, pues prácticamente había un proyecto de ley que prácticamente estaba orientado a mejorar la actividad económica de esta población para promover el uso del té. Ahora la pregunta es, si ellos no le proporcionan la energía suficiente o los medios o el conocimiento necesario a través de las universidades para mejorar estos sistemas de energía que están utilizando mucha leña, ¿qué es lo que va a pasar? Se volverán a cargar los bosques. Entonces nosotros aquí lo que queremos demostrar es prácticamente cómo existen estas interacciones y cómo las decisiones políticas muchas veces también pueden influenciar en el ecosistema. Si por ejemplo, supongamos, en el hipotético caso de que se promueve una mejora de la condición socioeconómica de este lugar, ¿qué es lo que vaya a pasar? Posiblemente la población aledaña vaya a trabajar a esta zona o vaya a vivir a esta zona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a cambiar el uso del suelo. Lo que antes era bosque, de repente pasará a ser zona urbana y sucesivamente. Si se pasa para el otro lado, pues evidentemente ¿qué va a ocurrir? Lo contrario. Entonces, esto es importante cuando nosotros hablamos de relación entre lo que es el sistema socioeconómico y el sistema ecológico, definiendo así lo que se llama actualmente lo que es el sistema socioecológico. Prácticamente, cuando uno habla, es evidentemente que hay una serie de actores sociales también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay un consumo, hay un abastecimiento, hay una producción. Y cada uno de estos sectores, evidentemente, tiene agentes, tiene actores sociales, tienes personas que trabajan, que laboran y que evidentemente cada uno de ellos tienen sus propias narrativas, sus propios intereses y que son legítimos, porque cada uno que quiere tener un estado de bienestar. Entonces, lo que nosotros pretendemos con este proyecto también es generar este valor agregado. Y este valor agregado definido en qué? En tratar de integrar este sistema para que los tomadores de decisiones sean al menos más informados. No digo que las decisiones sean buenas, pero al menos generar todo lo material necesario para que puedan tomar decisiones que realmente involucren mucho más que el aspecto económico, sino también el aspecto ecológico. Pues muchas gracias por su atención. A ver, ¿alguna pregunta del público? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, buenas noches. Mi nombre es Rafael La Rosa, soy profesor de acá de la facultad. Y bueno, algo estuvimos conversando con Richard hace un par de días. Bueno, no he escuchado nada sobre el pino que estaba en el título de la presentación. Sin embargo, ha estado muy interesante los dos puntos de vista que han dado los dos ponentes. Cuando mencionan en la parte ecológica del problema ambiental de deforestación y luego reforestación, ¿no? Sí se está escogiendo básicamente hasta dos especies que mencionó Richard, ¿no? El pino y el eucalipto. Y la cuestión es, lo pone más con intención económica, de valor económico, que no se valora la parte ambiental, ecológica,
de poner estas especies en esta parte de que ha sido deforestada, porque hay que tener en cuenta que poner especies exóticas hace cambiar también el ambiente. No se tenía en cuenta el suelo, qué tan eficientes son estas nuevas especies en el agua. Richard mencionó algo de que se ve que estas especies pueden retener agua, pero es para su realidad, las especies donde viven, o sea, donde son originarias. Acá en el Perú ocurre lo mismo. Sé que también usan al pino en esta hacienda Porcón, que ha sido en Cajamarca la que más ha dado que hablar, ¿no? Incluso ahora creo que están cobrando los bonos de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el uso del pino en el país? Muchos presidentes han hecho de que se reforeste con casualmente estas dos especies, pero ¿qué tanto ha sido de beneficio, ¿no? Desde esa época hasta ahora el uso de los pinos, ¿no? En la sierra y del eucalipto? Y sabemos que el eucalipto es un problema también por la cantidad de agentes alelopáticos que secretan sus raíces, ¿no? Y que impiden que se establezca otro tipo de vegetación a su alrededor. Además que sabemos que las raíces de este árbol también, que son colocadas en pendiente, desmoronan las pendientes, ¿no? Entonces, ¿esto en qué está beneficiando? ¿Solo en la parte económica? ¿Es suficiente esa la razón para poder cultivarlos? ¿No? Básicamente eso es. Y en la parte que mencionó usted, que se necesita aumentar la producción agrícola en un 100 a 110%, ¿no? ¿En qué se basan para decir eso? Porque según sé por datos de la FAO, que la producción de alimentos a nivel mundial es suficiente para dar de comer el doble de la población actual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay que incrementar la producción agrícola? Sabemos que ahora se está intensificando la producción, ¿no? Se trata de intensificar también el rendimiento de los cultivos, y para eso se usan muchos agroquímicos, ¿no? Lo cual causa, ya sabemos, un daño tremendo: suelo, agua, aire, ¿no? Entonces, ¿por qué habría la necesidad de incrementarlo a un 100 o 110%, ¿no? Y también el uso de biocombustibles, ¿no? No, por lo que ha presentado, no se obtienen los resultados esperados, pero hay un problema también, que la combustión total de un biocombustible va a terminar en CO2, lo cual no está mejorando el problema ambiental, y se va a seguir incrementando el efecto invernadero, ¿no? O sea, ¿qué soluciones hay para eso? Gracias, profesor, por su pregunta. Y justamente esas preguntas es lo que queremos responder. Y hay datos para que demuestran algunos efectos negativos ecológicos de las plantaciones de pino, pero son datos algunas veces sin soporte empírico, experimental, y justamente esas preguntas que están vacíos, que justamente que pueda soportar la gestión de estas plantaciones ya existentes y las que se van a promover más adelante, es lo que queremos encontrar. Para la promoción, justamente para promover las plantaciones, los ingenieros forestales, por ejemplo, se basan bastante con las condiciones que ha mejorado en la granja Porcón,
pero estamos en otras situaciones, en otros ecosistemas pajonales que están reemplazando bofedales, y el resultado podría no ser similar. Y tenemos que entender que los ecosistemas andinos nos proveen de agua tanto para hacia el este, hacia el oeste, a la parte de la costa peruana, donde hay mayor población humana, mayor población del país, y por lo tanto requiere de suministro de agua, especialmente en épocas de seca. Y los pajonales sirven como un colchón para absorber y para recargar los acuíferos subterráneos, y se está reemplazando con pinos que, además de absorber y emitir, generar pérdida de agua hacia la atmósfera, puede estar afectando. Entonces, sin embargo, esos conocimientos previos que tenemos y que hemos buscado la información son sugerencias, previsiones sin un dato empírico, datos que puedan soportar, y por lo tanto los gestores también no tienen suficiente información que pueda valerse de esa también para efectivamente en qué situaciones podría ser más beneficiosa esas plantaciones, porque evidentemente tiene que haber esas plantaciones porque generan beneficios también. Pueden reducir, por ejemplo, generando madera, proveyendo madera, reducir la tala ilegal, la tala de los bosques nativos. La cuestión es que podamos conseguir información, datos respecto a los distintos efectos que pueda generar a nivel ecológico, a nivel social, a nivel económico, en los distintos procesos ecológicos. Regulación hídrica, que tanto afecta o mejora tal vez el suelo, ¿cierto? Que tanto favorece que tanto alberga la biodiversidad nativa, entre otros servicios. Incluso los beneficios tangibles como la producción de madera y la producción de hongos, que son el principal sustento para promover las plantaciones, podrían estar contradictorios en cuanto al manejo, porque hasta donde sabemos, las plantaciones de pino tienen que ser manejados a través de poda para que la madera pueda ser comerciable, pero esa práctica forestal afecta la producción de hongos, y la producción de hongos más o menos también varía dependiendo de la edad del árbol. Entonces todas esas informaciones también falta recabar, y por lo tanto sugerir una gestión más eficaz tanto en el manejo de la plantación en sí misma y los beneficios y los impactos que esto puede generar. Gracias. Sí, mira, muy interesante tu pregunta. ¿Cómo sacan estos pronósticos de que hay que duplicar prácticamente lo que es la producción de alimentos, ¿no? Esto es muy interesante. Hace poco ha salido un estudio en el 2020 Nature sobre prácticamente este tipo de proyecciones, ¿no? Y que ellos hacen, y ahí justo había un tema muy interesante que usted hace mención: cómo se obtienen estos valores. Bueno, hay varios elementos a tomar en cuenta cuando se este tipo de proyecciones. El primero, el crecimiento poblacional, y el segundo, que es muy importante, es el cambio del patrón dietético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que sí está demostrado, y es que cuando las sociedades que están en vías de desarrollo van mejorando sus condiciones de bienestar, su dieta va cambiando. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente antes se comían más carbohidratos, y las personas, cuando ya tienen un mayor poder adquisitivo, van cambiando de carbohidratos a proteínas, ¿no? Entonces, este estudio que yo he mostrado aquí toma en consideración también los alimentos que se requieren para producir alimentos. Por ejemplo, para producir carne, porque evidentemente una producción de carne depende del sistema de producción que tengas. Tú puedes tener un sistema de producción extensivo que está hecho a base de pastos, pero que tú necesitas más tierra, y evidentemente económicamente el proceso de crecimiento del animal es más lento. Por otro lado, tienes un sistema de producción que es intensivo, que tú generalmente le das
algún tipo de concentrado, como puede ser el maíz. Entonces aquí ya tienes un crecimiento también en la demanda de alimentos. Entonces las predicciones que hace este estudio sí que considera los alimentos que tú necesitas para producir estos alimentos, que muchas veces no es considerado y solamente lo que la gente demanda. Evidentemente, la FAO sacó en el 2010, 2011 ese estudio que el 30% de los alimentos se desperdician por una mala gestión. Evidentemente se tiene que mejorar eso. Ahora la pregunta es, ¿se ha logrado algo hasta ahora? Yo pienso que no. Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál es la pérdida. Ahora, respecto con los biocombustibles, ¿sí? No sé si llegué a responder tu pregunta. ¿Sí? Sí. Y entonces, respecto a los biocombustibles, claro, la lógica de los biocombustibles es, claro, tú lo quemas, emites, pero como la planta crece, evidentemente va a tomar ese carbono y ya tienes como un saldo neto. Pero eso es yo no te digo que es lo que yo digo, esto no lo digo yo, lo dicen los que argumentaron esto de dar cabida. Y si quieres te voy a dar otro aspecto importante sobre los biocombustibles, ¿no? Que los biocombustibles nacen por un surplus. Por ejemplo, un surplus de que por ejemplo en Estados Unidos tenían una sobreproducción de maíz. ¿Y qué hacemos? Ya se lo mandamos de todos los países, todavía tenemos más. Porque ahí sí que hay subsidios para la producción agrícola. Mientras que aquí en Perú, aquí los economistas decimos, no, a los agricultores no hay que dar nada porque aquí es de libre mercado. Pero ya me dirás tú, en la Unión Europea tienes el PAC, que es la Política Agraria Común, que prácticamente te destina mucho dinero. Creo que ahorita está en más de como el 50% del presupuesto destinado al PAC, que ha ido bajando porque ahora ya están cambiando algunas cosas, y en Estados Unidos también. Entonces prácticamente la idea del surgimiento de los biocombustibles fue porque tenían un surplus y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces claro, la lógica era esta, los argumentos que daban algunos defensores de los biocombustibles era esto, de que claro, al final te quieres usar lo neto porque tú emites, pero eso es lo que toma la planta y tienes. Pero claro, el problema es cuando tú te quemas un bosque. Porque claro, tú las emisiones que metes con un bosque no las vas a recuperar aunque tengas el coche 50 años. Es que va por ahí. Entonces algunas veces son esas retóricas que ahí tienen atrás un contexto ya más económico y de intereses económicos que otro, que realmente es un análisis sobre la sustentabilidad de la sociedad en sí, ¿no? Entonces no sé si me deja alguna pregunta. No sé. No, sí. Bueno, de esto van a surgir más preguntas, obviamente, ¿no? Que hay que responder, pero el trabajo lo están iniciando ustedes. Esperemos que con los resultados que ustedes obtengan se pueda mejorar, ¿no? Claro, eso. Porque la realidad peruana es diferente a lo que está sucediendo. Exacto, ¿no? Y por eso yo mostraba cómo eran las escalas, ¿no? Porque algunas veces, por eso es importante que algunas veces las escalas también juegan un rol importante, ¿no? Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, de Europa, pero después para en Guayupata, ¿no? Es un contexto más local, que también funciona, que evidentemente valga las diferencias, evidentemente también tienen una repercusión, lo vemos en el pollo de la brasa, ¿no? Prácticamente, aquí qué rico el pollo de la brasa, el día del pollo de la brasa, pero ya ven cómo están los bosques secos del norte del país. Sí, han puesto en peligro a Procopio. Por supuesto, ¿no? Todos tenemos ese problema. Buenas noches. Felicitaciones por la exposición y el proyecto. Mi consulta era de cómo estaban enfocando un poco estos, o sea, el estudio en sí sobre las prioridades de la población, ¿no? Porque a veces, pues claro, un papel o un estudio puede estar gracias. Ya, puede estar plasmado, o bueno, nosotros conocemos mucho la importancia de poder restaurar con especies nativas, pero a veces eso no está muy plasmado en la población, ¿no? Y ellos mismos exigen que si se va a hacer algún tipo de reforestación o de restauración sea con especies que ellos usen, ¿no? Por ejemplo, pino y eucalipto.
Entonces, bueno, según las normativas, cuando uno hace estos trabajos, un porcentaje, o sea, máximo puede ser de estas especies introducidas. Pero luego la población fácilmente podría sacar estos trabajos que se están haciendo con especies nativas e ingresar especies pues introducidas, ¿no? Para seguir utilizándolos o volver áreas de cultivo. Entonces, mi pregunta era si el estudio de alguna forma estaba plasmando esto como un objetivo, o sea, cómo sería el trabajo, la concientización con la población y cómo esto se podría ver reflejado en las políticas, ¿no? En las medidas de gestión, en los planes de manejo que se hacen para esto, ¿no? Reforestación con especies nativas. Y también lo otro es de que las especies nativas, claro, generan un ecosistema más complejo, ¿no? Pero por lo general nosotros no tenemos mucho conocimiento de cómo propagarlas. O a veces el periodo de propagación es más lento que las especies introducidas, ¿no? Porque estas especies ya tienen más tiempo en estudio en cuanto a la siembra o a las plantaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordaría estos vacíos que hay, ¿no? Porque a veces es lo más práctico sembrar con especies o plantar especies que tienen mayor estudio, ¿no? Muchas gracias. Aquí tal vez hemos expuesto algo simple, no sé, algo puntual sobre el proyecto, pero el sistema es bastante complejo. Y la tolerancia o la adaptación de los pinos para crecer en distintos ambientes es bastante amplia. Y están reforestando desde el bosque, desde la Amazonía baja hasta los más de 4.000 metros de elevación. Y ahí abarca distintos ecosistemas y los efectos posiblemente no sean las mismas. Por ejemplo, en varios países ya de Latinoamérica está etiquetada los pinos como especies invasores dependiendo del ecosistema que le permite desarrollarse. Y se está plantando, por ejemplo, en la convención, ¿no? Y tenemos un proyecto pensado también para trabajar en esa área, pero eso es más a futuro, ¿no? Y lo que queremos ver con este proyecto, tenemos varios objetivos en cada uno de esos grupos, de esos objetivos generales que hemos presentado. Y primero, recabar esa información que está faltando. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el suelo, en las propiedades del suelo? Tenemos un objetivo específico para determinar las plantaciones de pino en las diferentes edades, cómo va causando, cómo va alterando en cuanto a las propiedades del suelo, propiedades físicas, químicas. La biota del suelo, cómo va cambiando. Después, en cuanto a la regulación hídrica, ¿qué tanto consume? ¿Cuál es el uso eficiente del agua? ¿Y cuál es el efecto o cuál es la evapotranspiración, la pérdida de agua hacia la atmósfera, comparando con el ecosistema natural que ha reemplazado? ¿Cuál es el almacenamiento de carbono y eso en qué se genera? Y los beneficios como la producción de madera, ¿cómo se contradice con la producción de hongos? Y esa producción de hongos, ¿cómo se puede efectivizar, ya que es un servicio de las plantaciones ya establecidas que se debe potenciar? Entonces, todos esos objetivos más específicos están dados. Y en la mayoría de los casos, los datos que podamos ya proveerles es bastante vaga. Tal vez un dato más puntual, como que tiene sustento, que tiene un soporte experimental, sea el efecto en la regulación hídrica. Por eso que varias veces insistimos en eso, que les expuse que cuando reemplaza a los pajonales nativos genera una pérdida, una disminución de recarga hídrica hasta en 3 veces las plantaciones de pino. Y sí, como les mostré en la noticia que están promoviendo para las plantaciones con objetivos de siembra y cosecha de agua,
son objetivos contrarios. Especialmente esos efectos ecológicos se van a ver más a largo plazo y es un poco difícil de sustentar porque los efectos, o mejor dicho, los beneficios son más tangibles. Es madera, es hongo, genera ingreso. Ahora, los efectos ecológicos, vamos a tener que recabar suficientes datos robustos como para valorar cuáles son los efectos, tanto positivos como negativos, y compensar con la parte social, de forma que podamos ver la situación, el sistema de forma general y ver de qué forma podemos sugerir esa gestión de las plantaciones, en qué ecosistemas, en qué tipo de ecosistemas puedan ser favorables y generar menos impacto y de qué forma. Entonces, esa información seguramente más adelante vamos a estar proveyendo ya con resultados preliminares a partir del siguiente mes en algunos objetivos específicos, especialmente relacionados con los hongos, y empezamos a trabajar el trabajo de campo. Entonces, de aquí a algunos meses estaremos ya dando resultados preliminares y respondiendo mucho más concretamente a sus preguntas. Bueno, sí, solamente para añadir, ¿no? También cuando uno es científico, investigador, también tiene que ser realista, ¿no? Porque tú me has planteado unos objetivos súper, ¿sabes? Ya quisiéramos que si lo logramos en 2 años, lo ganamos el Nobel, ¿no? Entonces, es como que primero vamos a poner la primera piedra, ¿no? Vamos a sentar cuál es el diagnóstico, es un diagnóstico prácticamente para llenar este vacío de información. Entonces, a partir de ahí uno puede ir creciendo, que es a la larga eso, ¿no? Con el objetivo que teníamos Richard, como te comentó sobre otros proyectos que queremos hacer en la misma zona. Porque claro, uno primero tiene que hacer un diagnóstico, entender, sobre todo entender el contexto en el cual se desarrolla esa comunidad para dar recomendaciones. Pero evidentemente uno puede proponer, pero también hay que tener en cuenta cuál es la forma de vida de estas personas, ¿no? Porque también acuérdate de que cuando tú trabajas y vas y le impones algo a alguien, ellos no lo van a aceptar, porque ellos tienen su propio conocimiento, su propia cultura, y dicen: tú que vives en Lima, ¿qué me vas a enseñar a mí que yo he vivido aquí 50, 60 años? ¿No? Entonces, eso también es una de las limitaciones que podemos tener, pero entonces, como investigadores, nosotros podemos proporcionar una información que no hay, para que al menos, si ellos no pueden cambiar, al menos las políticas que promuevan eso, sí que lo cambien, ¿no? Al menos ellos sí, ¿no? Entonces, aquí hay un componente social que no lo podemos gestionar, ni mucho menos en 2 años, pero sí es construir algo, ¿no? Y a eso es hacia lo que apuntamos nosotros, construir algo. Gracias. La última pregunta para cerrar, por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es José Lizárraga, yo soy ingeniero forestal. Yo no soy de esta casa de estudios. Quiero que disculpen la intromisión. Felicito que ustedes estén tocando estos temas. Debe saber que soy de la agraria, ¿no? Sí. Bien, no tengo la culpa. En todo caso, me siento bien de estar aquí, agradezco que me den el micro y solo quiero felicitarlos, no solo a los exponentes, a los que han dado la exposición, sino a todos ustedes que estén aquí tocando el tema. Me da pena que hayan sitios vacíos. En el Colegio de Ingenieros esto estaría lleno y en la Universidad Agraria también. Eso sí, hay un punto que tenemos que cambiar. Sí, yo les quisiera decir algo. En lo que he escuchado me he dado cuenta de que es posible que ustedes estén entendiendo enfocar la investigación, porque me he dado cuenta que, como bien dijo el profesor, no han tocado el tema de la evaluación o valoración de los servicios ecosistémicos, que en su totalidad vienen a ser mayores, inclusive los tangibles como la madera y el agua. Lo otro que he visto es que supuestamente están hablando de macizos forestales con una sola especie. No están viendo el tema de asociación de cultivos, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Agro, pasturas. Y lo otro que les quisiera decir es que no tengan miedo a investigar. Estoy seguro que todos los beneficios que da el bosque, que ustedes van a cambiar de pajonal a bosque con cobertura forestal, sea cual sea la especie, siempre van a reducir la escorrentía superficial, que es la que más daño le hace. Lo que hablan de Polcón en Cajamarca se tuvo que imponer comprando a la gente.
porque la gente no quería. Y ahora ellos son el ejemplo que la gente quiere copiar en otras realidades y está poniendo dinero de municipios locales, municipios provinciales y gobiernos regionales. Y estoy acá interesado por el tema de políticas públicas para impulsar grandes macizos forestales determinados por la especificidad de su piso ecológico, en donde tenemos condiciones diferentes. Pero sea cual sea que ustedes hagan, van a mejorar esas condiciones. Ustedes se van a dar cuenta que la humedad relativa del ambiente la van a cambiar a bien. El régimen hídrico también lo van a cambiar. La disposición de la tierra a soltar el agua la van a alargar. Entonces, en zonas donde tenías 6 meses de sequía, de repente vas a tener solo 3. De repente 4 porque me equivoqué, pero nunca 7. Ya les dije, es un beneficio económico traducido en esos servicios ecosistémicos a la comunidad. Y ni qué hablar de la mejora del aire, la mejora de la temperatura y la cobertura que le puedes dar a otros cultivos. Yo los felicito y quisiera que por favor compartan los avances conmigo, intercambiemos coordenadas para ver si podemos seguir manteniendo. Y felicito a los organizadores. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Y con esta última pregunta, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Ahí alguien? ¿Sí? Un momentito, por favor. Ya, con esta pregunta cerramos. Bien. Mi consulta también va relacionada que la anterior. Las anteriores preguntas que se han expuesto y dado algunas respuestas. También ello me interesa y, por ejemplo, yo quería consultar qué indicadores ecológicos se propondría en la investigación para evaluar la capacidad de que dichas plantaciones de pinos puedan generar, acá se mencionó también, un microambiente propicio para el desarrollo y el mejoramiento del desarrollo de las especies endémicas de dichas áreas. ¿Por qué lo pregunto? Hay varios artículos en el que se expone en algunos un beneficio, en otros refutan dichas discusiones y conclusiones. Y por tanto, mi duda va relacionada en ello. ¿Cuáles propondría para, en caso, reafirmar o ampliar cuáles serían las mejoras que se podrían obtener, o de plano identificar cuáles son, en el caso en el que haya una reducción del mejoramiento, del desarrollo de las especies endémicas? Por ejemplo, hablemos de Polilepis y otras que están presentes en los ecosistemas andinos. Y gracias. Como el ingeniero ya comentó, los servicios es bien amplio, ¿cierto? Y los factores también que influyen son muchos factores también. Si la plantación ha sido establecida en una área natural, en un área degradado, en áreas de pastoreo, en un área de incendio, entonces los resultados van a ser diferentes. Y como es un proyecto seminal, digamos, de inicio para recabar la información básica, entonces hemos establecido, porque no podemos abarcar también, porque si no no llegamos a un objetivo concreto que nos podamos valer de algo robusto para empezar a caminar y complementar los otros factores que están influyendo. Entonces hemos escogido cuatro servicios principales, servicios ecosistémicos. Uno que es de la regulación hídrica, y como somos investigadores tenemos que ver de la forma más amplia. Por eso nuestro título es valorar los beneficios y los impactos, ¿no? Y tal vez un poco de discusión con los ingenieros forestales que tenemos es que los ingenieros forestales más enfocados en la parte de los servicios más tangibles, nosotros más enfocados en la parte ecológica. Entonces lo que tenemos que hacer es más
amplio, ¿no es cierto?, para evaluar de forma más concreta, más certera posible, cuáles son esos beneficios, cuáles son esos impactos, y si esos impactos superan los beneficios o los beneficios superan esos impactos. Para saber eso, hemos propuesto evaluar en la parte de servicios de regulación hídrica con algunos indicadores como la evapotranspiración, el uso eficiente de agua de los pinos. Eso ya nos daría un indicador para la capacidad de infiltración también. Y otro indicador es el almacenamiento, captura y almacenamiento de carbono. Como otro servicio, el tercer indicador es la conservación de biodiversidad. Y el cuarto es los efectos en el suelo. Entonces, con esos indicadores queremos ver tanto los impactos como los beneficios de las plantaciones. Y la parte social ya ha enfocado más esos beneficios tangibles, ¿no es cierto? En el caso de madera, producción de hongos y algunos otros servicios que pueda dar, como para los animales, en el caso de pastoreo, etc. Sí. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su participación en el evento. Estamos culminando la presentación del proyecto Valoración de los beneficios e impactos de las plantaciones de pino para implementar una estrategia de manejo y aprovechamiento eficaz, organizado por el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, CITBM, Centro de Excelencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecemos muchísimo el apoyo de la Facultad de Ciencias Biológicas, que es además la casa del Dr. Richard Tito. Nos estamos viendo próximamente porque esperamos poder ir comunicando cada uno de los avances del proyecto. ¿No es así, doctor? Sí. Así.